Bruno, salta Ulesic, va a pelear Mendieta, Mendieta le gana a Alexis que estaba dormido, Mendieta para el gol, Mendieta tiró. William Mendieta leyó la jugada y fue a buscar, le ganó a Alexis González, se metió dentro del área y de zurda le coloca a Diego Barreto. Mendieta, que había tenido una clara antes, esta vez resuelve con gran calidad antes que la chiquete Barreto, ubica esa pelota al fondo de la portería, gana Sol de América con gol de William Mendieta, 1-0. Que encuentra además alivio porque ya había tenido un par de situaciones claras como para darle a Sol de América esta alegría. Él le roba la pelota a Alexis González, sale Corujo al camino, no puede detener la carrera en diagonal con velocidad y con todo el panorama como para resolver posteriormente ya con el toque necesario bien alto para que Barreto no pueda reaccionar, y de esa manera inmediatamente después de la mejor chance que tuvo Cerro en el partido, Sol de América se pone al frente en el marcador. Dos Santos metió el pase a William Mendieta acelerando, sigue Mendieta, se metió por el medio, cierra Alexis González, choca con el ganso, Alexis no la quitó y Prono va y Prono tira. ¡Gol! Enzo Prono, premio a no dar por perdida la pelota. Alexis González había ganado, pero chocó con Pedro el Ganso Benítez. Allí apareció Prono a espaldas de todos, y cuando salió Barreto le colocó por abajo. Enzo Prono en el comienzo del segundo tiempo amplía la ventaja para Sol. Sol de América está ganando en el este 2-0. Sí, allí una sucesión de situaciones. Primero que Ulesic trata de salir a cortar, no lo consigue ante Mendieta, continúa con la pelota, y Alexis González parecía que en base a velocidad había resuelto el problema, pero choca con su compañero, con el Ganso Benítez, que para más tropieza delante de él. Una serie de confusiones, en medio de eso aparece Prono para puntear la pelota, para ponerla adelante y después vencer con tiro rasante a Barreto. De esta manera, 2 minutos nada más necesitó Sol de América en el segundo tiempo para tener 2 goles de diferencia a su favor. Enzo Prono y el 2-0 para Sol. Enzo Prono, 20 años, 34 partidos en primera división, acaba de comprar Anima Grana. El toque de Cardoso, la pelota entregada para Alexis, Alexis la metió al área, salió el arquero Acosta, rechazó, busca Pájaro, ahora Sasá, Ganso cayendo, se tira el arco, penal. Penal para Cerro Porteño por mano, pita Mercado. Sí, amonestado. También Enciso por protestar, Cis por la mano. Enciso y Cis amonestados. Volvamos a revisar la jugada, salió Acosta, rechazó. El contacto con la mano, claro. A partir de ahora, analizar qué intención tuvo. Totalmente a criterio del árbitro, porque realmente, si bien la mano está despegada, sí, pues la orienta hacia afuera. Él inclina el cuerpo hacia la pelota. Penal. El árbitro interpreta que fue mano intencional. Dos Santos con la pelota, ¿no? Está sentido Segovia. Y Dos Santos iba a ser cambiado, pero Grana grita que primero patee el penal y que después haga el cambio. Ya se había pateado frente a Guaraní, atajó Joel Silva. Dos Santos va a patear el penal para Cerro Porteño. Jugada confusa tras el rechazo de Acosta. La pelota pega en la mano de Cis. Mercado indica el penal. Los cambios se vendrán después de la ejecución del penal. Así es. Fíjense cómo inclina el cuerpo Cis hacia la trayectoria de la pelota. Entonces no se le puede discutir mucho al árbitro cuando determina que fue mano intencional. Y va porque separando, no es que la pelota pega en la mano, sino que al inclinar el cuerpo es la mano la que busca interrumpir el brazo, en este caso la trayectoria de la pelota. Así mismo. Penal bien sancionado por Mercado.
que tuvo realmente una decisión inmediata, no dudó, señaló la pena máxima y ya hemos visto que con acierto. Dos Santos mirando fijamente en la portería. Roberto Acosta está colocado. Penal para Cerro Porteño. Gana Soldamérica 2-0. Julio Dos Santos va a rematar. Le va a entrar de derecha. Pisando con el pie derecho el borde de la raya del área grande. Julio Dos Santos hasta allí retrocedió. Va Dos Santos. Penal para Cerro. Y autorizó Mercado. Va Dos Santos. Dos Santos. ¡Gol! Porteño, Julio Dos Santos remató alto arriba, imposible para Costa, que se jugó a su izquierda, descontó Cerro Porteño, sigue ganando Soldamérica 2-1. Muy bien pateado el penal, la forma de asegurarlo, y Julio Dos Santos, que es lo último que hace en el partido, patea el penal y después recibe la información de que tiene que ser cambiado, pero ya le dio el descuento a Cerro, que lo mantiene con vida en el partido. Y los cambios, no le gustó para nada el cambio a Julio Dos Santos, se lo hizo saber, inclusive tanto a Grana como a Landaida. Walter López, camiseta 7 a la cancha, se retiró. Volvió a colocar dentro del área, va Pájaro, no pudo tirar Sasá. ¡Epa! ¡Penal! Penal para Cerro Porteño, quita Jorge Mercado. La velocidad de Rojas clave. Impulsa la pelota y allí viene el cruce que lo derriba. Quedan lesionados tanto Infractor como el hombre de Cerro. Segovia. La patada es tremenda y es para una roja, tremenda. Caído Rojas, el árbitro pide igualmente asistencia para Segovia, que se quedó en el piso. Rojas se está levantando. Rojas había llegado primero a la pelota. Segovia se fue con todo. Terminó pateando al jugador de Cerro. Segovia. Fíjense cómo puntea la pelota Rojas y después la patada va directa al cuerpo. Es para una roja directa. Sí, no sé si esa decisión está en la mente de Mercado o ya considera, ahí mira si está amonestado o no. Segovia quiere decir que puede ser una tarjeta amarilla nada más. Y aquí no se tiene en cuenta la intencionalidad, sino el hecho. Sí. Él quiso patear la pelota, pero se encontró pateando al rival. Es la tarjeta amarilla, ¿no? Sí, amarilla. Amarilla para Segovia. Cerro lo puede empatar. Soldamérica está con 10. Esta es una situación provocada porque Rojas fue astuto, fue rápido, de su característica, y fue a buscar esa pelota, a la cual llegó para producir posteriormente la falta de Segovia. Fabro va a tirar. Dos Santos había convertido y fue sustituido. Jonathan Fabro, y el penal para Cerro Porteño. Acosta golpeándose los guantes en el centro del arco. Va Fabro. Mercado autorizó. Fabro patea. Va Fabro. Porteño, Jonathan Fabro le pegó con fuerza, se fue bien Acosta, el arquero logró tocar esa pelota pero no pudo desviar. Empata Cerro Porteño de penal, empata Jonathan Fabro. La receta es la misma, la que aplicó Julio Dos Santos de patear por arriba, la utiliza también Fabro para tratar de poner a Cerro Porteño en equilibrio en el marcador. Acosta no llega a manotear lo suficientemente fuerte como para desviar la trayectoria, y Cerro en 12 minutos, 2 goles de penal, ambos bien sancionados por Mercado, le permiten este 2-2 transitorio. Lateral de Ulesit, la pelota entregada para Pedro Ganso Benítez. Saca sobre costado izquierdo para Walter López. López